Buenos días. ¿Cómo están? Hey, antes de comenzar, quiero simplemente recordar, el próximo domingo un solo servicio, 11 de la mañana, llegue preparado y así va a tener el resto de la tarde. Estamos preparando varias cosas que nos van a permitir el hecho de quizás tener un solo servicio, de aprovechar un poco mejor el tiempo, así que le animo a que esté con nosotros. Y lo otro, ¿dónde están las mujeres? ¿Vamos a la casa? No, ahora sí. A ver, ¿dónde están las mujeres? Oiga, no se puede perder este congreso increíble que ha dado que hablar en los últimos años. Después, así, venga, participe, inscríbase, tienen comida y lo pasan bien y además de eso, aprenden y comparten. Así que no se pierdan la posibilidad de ser parte de este congreso de mujeres que va a estar increíble. ¿Ok? Hoy día es el último domingo que vamos a estar en esta serie Adivina Buena Adivinadora, en donde la intención un poco es tomar ciertas enseñanzas de Jesús y poder analizarlas desde un punto de vista de cosas que la gente no logró entender o que quizás en ocasiones Jesús intencionalmente hizo y dijo, pero que las hacía con esta intención de que la gente en verdad no entendiera. Ahora, para terminar esta serie, algo que quiero hacer y algo que vamos a hablar no tiene que ver con algo que la gente en el tiempo de Jesús, en el minuto en que Jesús lo dice, no entendió, sino que es algo que en los años se ha malentendido. Entonces, para esto quiero presentarle una analogía. No sé si usted sabía que si un cohete va a viajar a la Luna y se mueve 1 grado de la posición, no llega al destino final. ¿Sabía usted que si se mueve, no llega a su destino? Si uno de estos cohetes se mueve un poquitito, no va a llegar al destino. Y es interesante porque uno puede decir, pero ¿cómo? ¿Un solo grado de distancia y no va a llegar al destino? Claro. Lo que pasa es que a medida que va avanzando, esto se va ampliando al punto de que pierde el destino final. Ahora, cuando hablamos de lo que tiene que ver con las enseñanzas de Jesús y cuando tiene que ver con el Evangelio, yo siento que se aplica el mismo ejemplo. ¿Ok? Ahora, el mensaje de hoy día en verdad va a ser bien como quizás como un estudio bíblico, ¿ok? Porque más allá de basarme en el hecho en particular, me voy a basar en lo que ha sucedido con nosotros hoy día. Cómo nosotros no hemos entendido bien esto y se ha mal aplicado y quizás muchas veces... Va a haber gente que se va a enojar hoy día conmigo, ¿ok? Gente que quizás me va a decir, yo no estoy de acuerdo con tu interpretación. Y quiero decirle que si usted no está de acuerdo conmigo hoy día, está bien. Y espero que se acerque a mí y me dé su argumento. Pero no su argumento en base a lo que le dijo Perico Los Palotes, sino en base a un argumento bíblico. ¿Ok? ¿Por qué? Porque como cristianos a nosotros nos ha pasado exactamente lo mismo. Muchas veces nos desviamos un poquitito y terminamos en un lugar completamente incorrecto. Y si no me cree, mira alrededor nuestro, hay una comunidad entera en la cual nosotros vivimos que se desvió un poquitito y ellos creen que en algún minuto se van a convertir en dioses. Y que Dios tiene una esposa con la cual tiene hijos y los manda a la tierra. Se desviaron un poquitito. ¿Me explico? Entonces hay que poner atención y es sumamente necesario, que nosotros logremos observar la Escritura y la logramos aplicar y dejemos de adivinarla. Porque para mí, hay muchos que a veces se quedan con... No, para mí lo que Jesús está diciendo, no. ¿Se imagina que para mí dice algo y para usted dice algo contrario? Entonces, quizás en todo esto, algo que nos ha pasado es que no hemos entendido bien.
No hemos entendido quizás lo que se nos está diciendo y no hemos entendido tampoco la implicancia que esto tiene, más aún en la historia que quiero contarles hoy día, porque es una historia que es súper conocida, pero que ha tenido una degradación al punto de que se han hecho ideologías en base a esto en el ámbito cristiano. Y quizás si tú no eres cristiano, tú vas a decir, ¿cómo? ¿De qué están hablando? Pero en serio, quiero que logre observar esta historia que yo les voy a contar hoy día y que analicemos cómo una historia se puede degradar al punto de crear una filosofía completamente errada. ¿Está listo? Ok, aquí tengo una que está conmigo. No, pero en serio, ¿está listo? ¿Está lista? Ahora sí, vamos, mire, Mateo capítulo 12, versículo 22. Luego le llevaron a Jesús a un hombre ciego y mudo que estaba poseído por un demonio. Ojo, voy a tomar una pausa aquí, porque no porque una persona sea ciega y muda, automáticamente quiere decir que está endemoniada. Pero en este caso en particular, nos da el contexto y nos dice que la persona estaba endemoniada. Y Jesús sanó al hombre para que pudiera hablar y ver. Y aquí sucede algo, continúa el versículo 23. La multitud quedó llena de asombro y se preguntaba, fíjense lo que pasa en la mente de la gente al ver todo esto. ¿Será posible que Jesús sea el hijo de David, el Mesías? Ahora, esto no es menor, ¿ok? Lo que está pasando aquí es algo habitual que Jesús hacía constantemente. Él constantemente hacía milagros. Pero hay algo distinto que está pasando y es que la reacción de la gente es otra. Y ahora se está haciendo preguntas. Y ojo que esto tiene que ver en base a lo que ellos interpretaban de la Escritura. ¿Okay? Porque el Mesías vendría a traer libertad a los cautivos. Ellos entendían que iba a haber un poder especial en este Mesías que llegaría. Y cuando ven las obras que Jesús está haciendo, logran entender, la gente automáticamente logra entender que este es un hombre de Dios. Y al ver a este hombre de Dios y las cosas que está haciendo, los lleva a cuestionarse, a hacerse preguntas. ¿Será posible que sea el Mesías? Ahora esto causa revuelo. Que la gente esté pensando esto causa revuelo. ¿Por qué? Porque el ser el Mesías, desde el contexto y la cultura judía, implicaba posición y autoridad. Entonces fíjense cómo reaccionan los que están en ese tiempo en una posición de poder y autoridad. Pero cuando, continúa el versículo 24, cuando los fariseos oyeron del milagro, dijeron, con razón puede expulsar demonios. Él recibe su poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Interesante, ¿no? Hay algo que les mencioné antes y es que, y yo se lo he mencionado en muchas ocasiones, y que es importante de traerlo nuevamente, y es que los líderes religiosos en este tiempo son aquellos que tienen mucha influencia. Son ellos los que tienen las mejores posiciones. Claro, son ellos los que tienen las mejores posiciones, son ellos los que tienen el poder de autoridad, son ellos los que toman las decisiones y determinan muchas de las cosas que pasan en el país. Pero ahora está llegando alguien que simplemente amenaza destruir todo su mundo. ¿Por qué este hombre que está ahí amenaza destruir todo su mundo? Porque este hombre, Jesús, no es como ellos. De hecho, con la gente que él se junta, no es la gente que ellos se juntarían, hace cosas que ellos no harían, es completamente distinto. Y lo que sucede es que, a pesar de que quizás es completamente distinto y no hace lo que ellos hacen para tener la influencia, este Jesús está recibiendo un montón de influencia y hace cosas increíbles. Tales que hay evidencias de su autoridad. Lo que este hombre hace no podría ser otra cosa que evidencias de que hay algo especial en él. Y está causando reacciones. La gente se está cuestionando y está quizás incluso comparando estos dos mundos. Y comienzan a ponerlo desde esta imagen del Mesías, de algo que el pueblo judío tenía como esperanza. Y está llevando a algo muy peligroso para estos líderes religiosos. Está llevando a la gente
algo que los fariseos y los líderes no quieren, que la gente se cuestione y que se haga la pregunta, ¿será posible que sea el Mesías? ¿Será posible que Jesús sea el Mesías? Entonces, en medio de todo esto, los fariseos tratan de desviar esta idea. ¿Y cómo la desvían? Hacen un argumento. Ellos dicen, lo que este hombre hace, lo hace porque recibe el poder de Satanás. La posibilidad de hacer esto es porque este hombre tiene un pacto con el diablo y puede hacerlo. Esos son argumentos que nosotros hemos escuchado en muchas ocasiones. No, aquí hay algo diabólico. Aquí, un fenómeno como este, sobrenatural, es algo diabólico. Ahora, se nos describe lo siguiente en el versículo 25. Jesús conocía sus pensamientos. Y lo que está tratando de decir aquí, cuando habla de que conocía sus pensamientos, es que Jesús en este caso logra ver un poco que hay algo que ellos están haciendo porque no les gusta lo que está pasando con la gente. Entonces Mateo nos aclara y nos hace ver que cuando nos dice Jesús conocía sus pensamientos, lo primero que a mí personalmente me pasa y lo que yo me cuestiono es ¿qué es lo que Jesús conocía? ¿Cuáles son esos pensamientos? Y aquí yo logro ver dentro del contexto de lo que está pasando, porque yo tengo que analizar el contexto, que Jesús conoce y sabe que los líderes no quieren que la gente tenga este tipo de mentalidad. No quieren que la gente crea que Jesús es el Mesías. Es más, tienen miedo de que lo consideren como el Mesías. Y Jesús se da cuenta de que están distrayendo a la gente. Jesús se da cuenta de que lo único con esta frase, la única intencionalidad que ellos tienen es de derivar a la gente a otra posición y que se empiece a cuestionar y empiece a decir, en verdad quizás puede que reciba poder de Satanás. Y Jesús logra ver el corazón. Logra ver la intención que estos hombres tienen. Entonces cuando él se da cuenta de lo que está pasando, continúa la historia y dice, y les contestó. Cuando Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando, les contestó, todo reino dividido por una guerra civil está condenada al fracaso. Una ciudad o una familia dividida por peleas se desintegrará. Si Satanás, dice, expulsa a Satanás, está dividido y pelea contra sí mismo. Su propio reino no sobrevivirá. Ojo, que aquí no hay que ser teólogo para entender esto. En términos simples, el diablo no va a hacer cosas en contra de él. ¿Ok? Y eso es lo que Jesús está tratando de hacerles ver. Eso es lo que Jesús está tratando. Aquí no es que si yo soy del diablo, no estaría en contra de él, estaría por él. Y Jesús los va a presionar muchísimo más, ¿ok? Y aquí es donde la cosa se empieza a poner un poco compleja. Versículo 27. Entonces, si mi poder proviene de Satanás, ¿qué me dicen de sus propios exorcistas quienes también expulsan demonios? Así que ellos los condenarán a ustedes por lo que acaban de decir. Les da el golpe, los confronta con una situación bien personal y particular. Ustedes dicen que yo lo hago de parte de Satanás. ¿Y sus discípulos, la gente que trabaja con usted, los que son de su grupo? ¿Por qué no dicen lo mismo de sus exorcistas? ¿Por qué no tienen la misma posición? ¿Y por qué no? Porque la realidad es que lo único que ellos quieren es tratar de desviar esta idea de que la gente está creyendo que Jesús es el Mesías. Y aquí es donde se empieza a poner una parte donde nosotros comenzamos a desviar esta historia, ¿ok? Versículo 28. Sin embargo, si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. Simplemente, lo que Jesús está tratando de decir, yo no puedo ser del diablo. Si yo hago cosas en contra de él, es porque estoy por Dios y no por el enemigo. Versículo 29. Pues,
¿Quién, continúa, quién tiene suficiente poder para entrar en la casa de un hombre fuerte como Satanás y saquear sus bienes? Solo alguien más fuerte, alguien que pudiera atarlo y después saquear su casa. Ahora, déjeme, ¿cuántos habían escuchado este versículo bíblico? Levante la mano si usted había. ¿Okay? Varios de nosotros. Entonces, esta parte nosotros la hemos depravado a un punto terrible. ¿Okay? Entonces, algo que nosotros tenemos que entender es que Jesús está haciendo una analogía. Yo no puedo mirar este pasaje completamente aislado. Jesús está haciendo una analogía de lo que ha explicado. Entonces, la analogía es la siguiente. La casa que él está explicando aquí es el mundo. Los bienes somos nosotros. El hombre fuerte es Satanás. Y el saqueador, el que viene y quita, es Jesús. ¿Estamos claros en eso, cierto? Esta analogía es una referencia a lo que Cristo hará en la cruz. De hecho, el reino había llegado y estaba tomando esta posición. ¿Y en qué minuto se iba a concretar? En el minuto en que él fuera levantado en la cruz, muriera y luego resucitara. El reino de Dios había llegado. De hecho, había una profecía que hablaba de este rey que volvería y ordenaría todas las cosas. Pero antes que Jesús llegara, el rey que existía en este mundo, ¿quién era? El diablo, Satanás. Y aquí hay algo que hay que entender. El único que podría hacerle frente era Jesús. El único que podía hacerlo, el único que podía quitarle las cosas, el único que podía ser más fuerte que él era Cristo. Entonces, ¿cuál es la mala interpretación? Porque, como les digo, uno podría quedarse aquí, oh, qué lindo el mensaje, increíble, Cristo es el hombre más fuerte que el diablo. Pero el problema es que nosotros aquí hemos pervertido este pasaje. Entonces, déjeme decirle cómo muchísima gente ha interpretado esto. En primer lugar, se ha interpretado como una idea donde en distintos lugares estratégicos en el mundo hay hombres fuertes, demonios. Hombres fuertes se les da una idea de un demonio, ¿ok? Y está localizado. Entonces, lo que hay que hacer antes de ir a predicar a esa ciudad, hay que atar al hombre fuerte para poder ir a conquistar esa ciudad. ¿Ok? Por favor, dígame usted, ¿en qué parte está el mandato de que nosotros tenemos que atar a hombres fuertes? No lo está. Ojo, yo no estoy hablando de que uno no va a tener una guerra espiritual, porque la guerra espiritual es real. ¿Ok? El ataque del enemigo es real. Pero quiero que entienda esto. Y lo voy a poner aquí. Satanás está vencido. Se lo voy a repetir por si acaso. Satanás está vencido. Yo no tengo que andar amarrando a nadie. ¿Usted no se ha preguntado qué pasa si hace mal el nudo? ¿Y le queda mal amarrado el demonio? ¿Podría uno pensar eso, cierto? Entonces yo quiero que usted recuerde y entienda que el diablo está vencido. Es más, Pablo dice lo siguiente en Colosenses 2:15. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Satanás y sus huestes están vencidos. Ya fueron atados no solamente el diablo, sino él y todo su armamento, ¿ok? Yo no tengo que andar atando a nadie. Y esta semana escuché una analogía sumamente interesante que se aplica a esto. Por ejemplo, no sé si usted ha estado en la piscina descansando y vienen esos dos amigos, ¿ok? 2 o 3 amigos que vienen y uno está descansando y te quieren agarrar. Te han tratado de agarrar y tirarte a la piscina. A ver, los que están aquí, ¿cuánto le ha pasado? Ok. Así no soy yo el único que me ha pasado. Pero cuando te están tratando de tirar a la piscina, uno tiene 2 opciones. O me entrego
o se van conmigo la mayor cantidad de personas posible. ¿Cierto? Entonces lo que uno hace cuando lo está tratando de pelear, pero la realidad es que está tratando de agarrar a alguien para que cuando me tiren, se vaya conmigo. Bueno, al final del día, al agua uno se va a ir, ¿cierto? Este es mi punto y esta es la analogía que quiero tratar de hacerles ver, es que así es el diablo. Él ya está vencido. Y en este tiempo lo que él está tratando de hacer es tratar de agarrar, de tirar a la mayor cantidad de gente posible lejos de Dios. Pero él ya está amarrado, está vencido. Yo no tengo que hacer guerras espirituales amarrando y amarramos y... No. Vamos con la autoridad que Cristo nos ha dado. Vamos a tener una posición espiritual 100%. Y eso se tiene que pelear desde un punto de, claro, de oración y ayuno. Pero esta idea de andar amarrando y desamarrando, y hay escuelas de esto, de cómo amarrar a los demás. Le ponen hasta nombres. De hecho, yo me acuerdo una vez escuchar que aquí en Utah había un demonio que está, hay que amarrarlo, y hay que estar amarrándolo constantemente. Ideas completamente locas, pero el punto sería, fíjense que en el tiempo esto se ha degradado al punto que nosotros hoy día creamos una idea donde hay que andar amarrando y desamarrando cosas. Nosotros somos los que hemos entendido mal. Y como les digo, sería ideal que hasta ahí hubiéramos llegado, pero esta historia se pone más terrible desde el punto de vista de lo que nosotros hemos hecho o cómo la hemos entendido. Versículo 30. El que no está conmigo, dice Jesús, se opone, y el que no trabaja conmigo en realidad trabaja en mi contra. Y aquí lo que Jesús está tratando de hacer es explicar esto. Nuevamente, fíjense cómo el contexto de toda esta historia se basa, de lo que él dijo de amarrar y desamarrar, se basa un poco en lo que él va a hacer y en lo que él ha hecho y en todo lo que ha venido desde el punto de vista de lo que estos fariseos comentaron. Lo que él hace, lo hace con el poder de Satanás. Y él dice, no, si hay alguien que está en mi contra, no está conmigo y en realidad trabaja en mi contra. Y él dice lo siguiente, por eso les digo, cualquier pecado y blasfemia pueden ser perdonados, excepto la blasfemia, estoy hablando en lengua, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo, que jamás será perdonada. Ahora, yo crecí dentro de la iglesia. Si uno no podía, era como este tema de la blasfemia del Espíritu Santo, yo por años crecí, quizás lo ofendí. Algo dije, en ocasiones me enojé demasiado y qué sé yo, dije algo que no era correcto. Y el punto que tú y yo tenemos que tratar de entender, porque Jesús está hablando de algo en particular dentro de un contexto. Cuando él se dice esta frase, la blasfemia del Espíritu Santo, está dentro de un contexto, ¿ok? Y hay muchos grupos tradicionalistas, dogmáticos, que han utilizado esto más allá para enseñar, para poner una carga sobre individuos. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es hacerme la pregunta específica. ¿Qué es la blasfemia del Espíritu Santo? Y a simple vista alguien podría decir o interpretarlo como una idea donde hay alguien que viene y dice algo en contra del Espíritu. ¡Te odio! ¡Maldito! ¿Por qué? Oh, una blasfemia. Y mucha gente ha llevado esto al extremo y lo ha puesto como una carga. Y lo primero que hay que hacer para entender este pasaje es ver cuál es el contexto. Estas palabras de Jesús vienen de un hecho particular y específico. Un grupo de personas no quiere reconocer el poder de Dios en Jesús. No puede ver a Dios actuar en Jesús. Y lo que hacen es que aluden ese trabajo que Él hace al diablo. Por lo mismo, cuando Jesús dice estas palabras de
la blasfemia en contra del Espíritu Santo se está refiriendo en palabras simples a un corazón irredarguible. Y quizás esto es una palabra distinta, nueva, pero redarguir significa rescatar, salvar, traer de vuelta. Pero cuando le ponemos esta I, que viene del latino sin tener esa capacidad de ser redarguido. Esto es un corazón que el Espíritu Santo no puede alcanzar por una negación particular. Y no va a haber nada que... Miren, y esto uno lo ve particularmente en muchísima gente atea. No hay evidencia que satisfaga a un ateo. Yo he visto muchísimos debates con ateos y no hay evidencias que ellos quieran aceptar. Mientras tú le planteas una, mientras más cerca está de algo real, ellos te piden algo más. Algo más. Ahora, y aquí está el punto. Y este es el punto que nosotros tenemos que entender, porque la única persona que puede juzgar a quien ha cometido blasfemia en contra del Espíritu Santo es Dios. Si hay alguien que le anda diciendo, no, tú pecaste en contra del Espíritu Santo, ¿y cómo sabes tú? ¿Cuál es el poder que usted tiene que puede ver el corazón? Ahora, más aún, si hay cierto remordimiento en el corazón, si en su interior hay algo donde usted dice, ¿hay hecho algo malo? Entonces usted no ha cometido el pecado en contra del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo está obrando en su interior. Entonces, si hay cierta clase de culpabilidad o de una sensación de esto no está bien, el Espíritu Santo está obrando. Es cuando el Espíritu Santo no puede obrar. O lo puse así, cuando ya no hay alcance, hay blasfemia. Cuando la persona ya no piensa que está haciendo algo malo. Y Jesús termina luego de esto confrontando el corazón de este grupo de personas, llamándolos víboras, y hace de ellos un ejemplo de cuál es el corazón que está realmente perdido. Ahora, obviamente aquí uno podría tratar de interpretar esta idea de que algo espiritual de esta magnitud, de glorificar a Dios, no va a ser hecho por una persona que está en contra de Dios. Pero, ¿qué es lo que nosotros realmente podemos aprender en términos de nosotros hoy día? En base a lo que yo les planteo de esta mala forma de interpretar la Biblia. Es esta. Mala interpretación puede ser mi perdición. Yo les podría contar muchísimas historias. Yo crecí en una iglesia donde la gracia no se hablaba. Entonces, cuando yo, por ejemplo, quería ir a ver una película un día domingo, me sentía culpable. No podía ir a jugar fútbol. No podía hacer algo el día domingo. ¿Por qué? Porque ese día era ¿de quién? Y Diosito se enojaba. De hecho, mire, cuando yo era niño, a mí me enseñaban una canción que decía lo siguiente: cuidadito tus ojitos lo que miran, cuidadito tus manitos lo que tocan, cuidadito tus piecitos donde van. Porque hay un Dios de amor que mirándote está. Y este Dios me está mirando con amor diciendo, ¿a dónde? ¡A ver! Así crecí yo. Entonces, uno tenía miedo de todo. Yo a veces me caía en el suelo y mi mamá, yo nunca me voy a olvidar, mi hermana va a decir amén ahí. Mi mamá nos decía, Dios castiga pero no a palo. Así decía mi mamá, cuando uno se caía. Algo malo habrás hecho que te caíste. Y todo por una falta de entendimiento bíblico, por una mala interpretación, que lo que hace es que hoy día muchas generaciones se vayan de la iglesia. ¿Por qué? Porque no han conocido el verdadero Cristo, no han tenido una experiencia con el Salvador del mundo, con el verdadero Salvador del mundo. Hay gente, mire, que da de su diezmo por culpa. ¿De dónde sacan esa interpretación? O hay gente que toma Malaquías 3:10. Le está robando a Dios. ¿De dónde?
Que le estamos robando a Dios. Otra cosa que es importante. El contexto es fundamental para una correcta interpretación. Claro, si yo tomo esta idea de el hombre fuerte, me puedo hacer una idea completa. Yo puedo, mire, hay gente que hace ideas de versículos bíblicos y las mujeres se tienen que someter y se tienen que someter y las podemos hacer sentir culpables. Y no podrían entrar sin velo. ¿Se imagina? A ver, mujeres, mire, apliquémoslo, porque si vamos a sacarlo todo fuera de contexto y como yo lo entiendo, ahí dice clarito que las mujeres no pueden estar en la iglesia sin velo y se tienen que cubrir la cabeza. Pero aquí no, se puede venir. Yo conozco lugares, yo conozco iglesias donde las mujeres tienen, antes de entrar a la iglesia, se tienen que poner el velo. Se tienen que cubrir la cara. Y las mujeres, ojo, que tienen que entrar calladitas. El problema, había una iglesia que tenía piso de madera y cuando entraba, sonaba y todos miraban para atrás, ahí viene la pecadora, decían. ¿En serio? Yo de lo que le estoy diciendo, suena chistoso, pero no lo estoy mintiendo. Todo por una mala interpretación fuera de un contexto real. Porque mire, cuando Pablo le dice en Efesios a las mujeres que se sometan, se olvidan de leer muchos hombres lo que dice el versículo anterior. Sométanse los unos a otros. Y después se olvidan de leer lo que dice después. Hombres, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. ¿Te fijas que yo no puedo mirar un pedazo que me conviene a mí? Entonces, es nuestra labor argumentar. Por eso yo le digo, cuando comencé este mensaje y les dije, si hay algo que no está de acuerdo, está bien que me lo argumente, está bien que me diga, yo estoy en desacuerdo, pero no me lo diga porque es que yo creo. Y se lo voy a decir claro y específico. ¿Ha visto el documental en Netflix que se llama Keep It Sweet? Si no lo ha visto, véalo. El abuso que hay desde la religiosidad puede ser devastador. Hay un abusador en México que lo tratan como a Dios. Y hay videos que muestran todas sus evidencias de cómo ha abusado de niños, pero la gente todavía... No, le están tratando de hacer daño al pobre hombre. Ojo, por favor. Abramos los ojos. Quiero decirle que las personas que se paran en este lugar, cualquiera, son de carne y hueso como usted y estamos expuestos al pecado como usted. Ahora, quiero terminar con una historia bien particular para hacerle entender la importancia que tiene el hecho de que nosotros entendamos el contexto y no nos quedemos con lo primero que nos digan. Porque si usted cree que hay que andar atando demonios, presénteme un argumento firme, ¿ok? Deme un argumento poderoso. Donde, mira, aquí dice, la Escritura dice que hay que ir y hacer esto. Ok, entonces lo podemos conversar. Y como les digo, quiero terminar con esta historia que es sumamente interesante. Pablo está predicando y está llevando el Evangelio a los gentiles. ¿Okay? Y él llega a una ciudad bien particular. Y esto es lo que nos describe en Hechos capítulo 17, versículo 10. Esa misma noche, los creyentes enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Es una ciudad, Berea es una ciudad. Cuando llegaron allí, fueron a la sinagoga judía, que era algo normal que hacían. Los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día, fíjense en esta palabra, examinaban las Escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Examinaban. Entonces la idea es que usted de aquí se vaya y diga, a ver, lo que Marco me está diciendo, ¿tiene fundamento? En base a lo que la Escritura dice. Miren lo que pasa, como resultado termina, muchos judíos creyeron, como también lo hicieron muchos griegos prominentes, tanto hombres como mujeres. Y aquí es donde
quiero terminar. Porque adivine es buen adivinador. Hacer ideas de pasajes bíblicos es lo más fácil. Todo el mundo lo puede hacer. Y hay muchos que lo han hecho y hay muchos que han abusado. Pero tener una interpretación bíblica y hacer un profundo estudio es algo que toma tiempo. Yo tengo que tratar de acercarme lo más posible a lo que un escritor original quiso decir y tuvo la intención de hacerlo. Y para eso yo no solamente tengo que ver, porque estas cartas, estas historias no fueron escritas por nosotros, para nosotros, perdón, fueron escritas por nosotros, pero no para nosotros. Había un contexto, había un grupo, había una cultura particular en ese tiempo. Entonces, yo tengo que entender de que, claro, me sirve a mí hoy día 100%, pero habían cosas que se hablaban y que se decían que tenían que ver para la cultura, para ese tiempo. Y yo tengo que analizar no solamente las palabras, sino el contexto de lo que habla antes o después, el contexto de la cultura misma en la cual se está dando todo eso. ¿Para qué? Para que yo así pueda crear un argumento muchísimo más sólido. Y entre más creo un argumento sólido, más fuerte se hace la palabra. Escudriñar y preguntar siempre va a llevar a crecer. Y hay que dejar de adivinar. Hay que dejar de interpretar de una manera incorrecta. Porque si no, nos vamos a perder. Cierre sus ojos. Señor, yo te doy gracias por recordarnos e invitarnos, Señor, a tomar tu palabra en serio, a atesorarla, Señor, y a entender de que muchas veces una mala interpretación puede crear muchísimo daño. Mi intención en esta hora, Señor, es que por sobre todas las cosas dejemos de adivinar, dejemos de ver lo que nosotros creemos y que comencemos, Señor, a analizar lo que tú tuviste como intención de decirnos. Que tu palabra, Señor, sea esa espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón y hace el cambio en nuestra vida. Te doy gracias por este tiempo, Señor. Te doy gracias por la posibilidad que tenemos de poder buscarte de esta manera y de poder aprender más de ti. Te pedimos, Señor, que nos levantes de este tiempo bendecidos, que nos acompañes, Señor, esta semana. Al terminar este mes, Señor, te damos gracias por todas las cosas buenas que tú has hecho y esperamos, Señor, los desafíos, las bendiciones que se vienen para este nuevo mes. Despedimos este tiempo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hey, Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Un solo servicio. Si necesita oración, yo voy a estar aquí, ¿ok? Dios les bendiga. Adiós.